Buenas noches. A ver, hombre, son las 7 en punto de la noche de hoy, 26 de febrero del año 2018. Estamos en la plataforma digital Mi Región en Vivo y hoy es otro programa de Mi Salud, Mi Bienestar. Buenas noches a todos, bienvenidos y por favor compartan para que estemos todos unidos disfrutando lo que vamos a tratar en el día de hoy. Como siempre, con un invitado muy especial, hoy nos va a acompañar un internista geriatra, el doctor Edgar Castro Osorio, egresado de la Universidad de Caldas, profesor de la Universidad de Caldas, y hace parte de varios equipos, entre ellos de CES Hospital de Caldas, Internistas de Caldas, PIP, Salud PIP, entre otros. Vamos a empezar este programa hablando un poco de cuál es la génesis de la geriatría, que a veces nos llama la atención el que una persona tenga una subespecialización que se llame geriatría. Doctor, buenas noches, con un saludo muy cordial en nombre de todo el equipo. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Carlos Humberto. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Realmente, cuando me hizo la invitación, me llamó mucho la atención el tema que vamos a hablar y es importante saber que la geriatría hace énfasis a lo que es la parte de la especialización en el adulto mayor, que se debe diferenciar un poco de la gerontología, que los gerontólogos no son médicos, pero son otros profesionales de la salud que se dedican al desarrollo principalmente de tipo social, o sea, puede haber una psicóloga gerontóloga, una trabajadora social gerontóloga, correcto, y complementan el trabajo que nosotros hacemos desde el punto de vista de la salud del adulto mayor. ¿De dónde surge? Pues la geriatría tiene sus bases inicialmente en el Reino Unido, ¿cierto? Pero pues para contextualizar, surge una necesidad de la población cada día se está envejeciendo más, ¿sí? Cada vez tenemos gente de muchos más años y el durar más tiene un precio y ese precio es tener más enfermedades, que en general son enfermedades crónicas no transmisibles, que hacen que un grupo de médicos se enfoquen en manejar las enfermedades más prevalentes de esta edad. O sea, geriatría para el público es hablar de la persona mayor de 65 años en la mayoría del mundo. Se tiene ese punto de corte que va como muy relacionado con la edad de jubilación. En Colombia, la reglamentación habla de personas adultas mayores de 60 años. Se habla de muchas cosas, ¿cierto? Uno siempre al paciente adulto mayor lo llama anciano, viejo, viejito, pero realmente el término que hoy en día más aceptamos, porque algunos son como diminutivos, creo que a ningún adulto mayor le gusta que uno le diga, venga anciano, siéntese aquí, es adulto mayor. Correcto. ¿Sí? Adulto mayor, y entonces mayores de 65 años, y tiene una serie de subgrupos etarios, y ahí van viendo las enfermedades de acuerdo al subgrupo. Importante resaltar que esta ha sido una de las primeras y principales escuelas de formación de especialización en geriatría. El doctor Jaime Márquez, que fue el padre del proyecto de la formación de geriatras, formado inicialmente en Inglaterra, importa el conocimiento y convierte a la ciudad de Manizales tal vez en el ícono de la geriatría latinoamericana. Recordemos que Manizales fue una de las pocas ciudades que tuvo en su momento hospital geriátrico, sí, un hospital dedicado específicamente a la atención del adulto mayor y que lastimosamente por los cambios de la legislación hace que de una manera u otra haya una transformación, sí, que haga perder la esencia del hospital geriátrico. Hoy por hoy, ¿cómo se comporta el consumo de servicios de salud en cabeza de los adultos mayores? ¿Qué porcentaje de la atención general recae en el adulto mayor? Sí, vea, como usted lo mencionó, esta es la escuela base aquí en Colombia. Ya hay otras dos universidades pues, muy prestantes, como es la Universidad Nacional y la Universidad Javeriana, que tienen la especialización en geriatría. O sea, en este momento en Colombia son 3 escuelas a cargo de la educación y formación en esta especialidad. Y usted acaba de hacer una pregunta muy importante: ¿qué tanto consumo tiene el adulto mayor en el sistema de salud? Entonces, antes de responderle eso, tengo que decirle que tenemos que mirar cuál es la prevalencia del adulto mayor, ¿cierto? Entonces, realmente la prevalencia del adulto mayor no es globalmente similar. Obviamente los países más industrializados tienen unas prevalencias muy altas. Podemos estar hablando que Alemania y Japón tienen una prevalencia del 25% de las personas mayores de 65 años. O sea, de 100 personas, en estos países, 25 son mayores de 65 años. ¿Con una probabilidad de sobrevida de cuánto? La expectativa de vida más o menos está en esos países en el orden de los 83 y los 85 años. En los países en vías de desarrollo, como el nuestro, toda la parte de Latinoamérica, Centroamérica, la prevalencia, o sea, el porcentaje de adultos mayores está
en promedio entre 8 y 11%, ¿sí? Contra el 25. Contra el 25. Podemos también considerar que de pronto esté evaluado, pues Claro. porque ustedes saben que apenas está arrancando un nuevo censo y no tengamos con claridad eso, pero en estos países probablemente del 8 al 11%, y o sea que de 100 pacientes, 11 son mayores, pongámosle 10, son Sí. mayores de 65 años. Y este porcentaje hace más o menos la mitad de los pacientes que llegan a un tercer nivel de un hospital de adultos. Y se consumen una alta carga La mitad, importante eso. casi la mitad. Y se consumen casi el 80% del presupuesto y de los gastos hospitalarios. O sea, es una población pequeña con un alto consumo de servicios de salud, de consulta, en la parte hospitalaria, en consulta externa. En Manizales, ¿cómo se comporta el porcentaje de adultos mayores? La tasa de supervivencia de nosotros, ¿cómo se mide? La tasa de supervivencia, la expectativa en Colombia está más o menos mujeres, las mujeres duran más tiempo, ¿sí? Eso tiene muchas explicaciones desde el punto de vista de teorías fisiológicas, Claro. de la quelación del hierro por las menstruaciones permanentes, pero en general yo creo que es por el contexto social. Las mujeres son más juiciosas, los hombres somos un poco más descuidados, las mujeres acuden a consulta externa a sus programas crónicos, y las mujeres son las que crían los hijos, por lo tanto cuando están adultas mayores, los hijos son los que la cuidan. Probablemente los hombres son un poco más solitarios, con menos de red de apoyo, o igual pues tienen una mortalidad mucho más temprana. Entonces la mujer de esta región está por el orden de expectativa de 78, 79 años. El hombre está entre 76 y 78 años. Y usted me hacía una pregunta, por ejemplo, de qué porcentaje de adultos mayores van a los hospitales, a los servicios de salud, y eso es muy chistoso porque eso depende de la EPS. Correcto. Entonces, Nueva EPS Claro. tiene una población muy adulta, probablemente Salud Total tiene una población más joven. Entonces, los centros que atienden Salud Total tal vez no van a tener tanto. Obviamente tienen los beneficiarios, sí. los padres. Sura ahorita está cogiendo una población también mucho Perfecto. más mayor. Entonces, es difícil porque la dinámica de las EPS, las IPS, dependen que atiendan. Entonces, más o menos estamos así. Vale la pena resaltar que ciudades como Manizales está teniendo una tasa de supervivencia superior al promedio nacional. Sí, Tenemos sí. más adultos mayores y la pirámide poblacional se está engrosando. Sí. Tenemos cada vez más adultos mayores. Esto como preámbulo, importantísimo porque el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con la salud ósea y la prevención de la osteoporosis, que es una enfermedad particularmente más frecuente en la persona a lo largo que van pasando los años. Bueno, pero ante todo yo quiero recordar o comentarles dónde estamos. Estamos en este momento en Manizales, en un local de comidas que se llama Tasti. Ya probamos, aquí pueden ustedes ver, por ejemplo, Marranitas, un local de comidas que lleva 7 meses de funcionamiento aproximadamente, está ubicado en Calle Larga, la dirección es la calle 66, número 23B11, Calle Larga en Palermo, y les cuento que es un lugar especial, lindo. Primero que todo, se le nota el cariño con el que lo decoraron, con el que lo organizaron, pero ante todo el cariño con el que están preparando la comida. Tienen una doble especialización en comidas más o menos rápidas, así nos las definían, que son comidas o colombianas o venezolanas. Entonces aquí tienen, por ejemplo, la cachapa, que es una arepa de chocolo que en este momento la llenan con pollo. Carne mechada. Carne mechada, que la llaman los venezolanos, para nosotros la carne desmechada. Ya probamos las marranitas y el otro pataconcito con salchicha, ¿ese cómo se llama? O como con un salami. Como un tostón ahí. Bueno, especial todo lo que preparan aquí, entonces están cordialmente invitados y lógicamente le estamos agradeciendo a Tasti. Recuerden, en Calle Larga, en Palermo, un café especial, es realmente una cafetería con unos acompañamientos de comida criolla o comida venezolana. Muy rico todo lo que hacen aquí. Entremos entonces en materia. Vamos a hablar de osteoporosis. Y vamos a hablar, lógicamente, de salud ósea. Por definición, ¿qué es la osteoporosis? Esa pregunta es muy importante, doctor Carlos, porque la gente confunde los términos osteoartrosis, osteoartritis, artritis y osteoporosis. Entonces, osteoporosis hace relación a una alteración estructural en la calidad del hueso, porque por ejemplo la artritis y las otras que mencionamos tienen que ver más con la parte de las articulaciones. Esta es la calidad del hueso. Imagínense este hueso largo, imagínense una foto de ese hueso, y es un hueso que por muchos factores tiene menor calidad ósea, o sea, menor densidad. Ahí vamos a hablar cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad, y en teoría tiene menor contenido de calcio. Esa era la antigua definición de la Organización Mundial de la Salud de 1991, pero un consenso de expertos en el 2001
revaloró, dijo, no solo es calcio, porque el hueso tiene minerales, Claro, sí. el hueso tiene una arquitectura, o sea, el hueso tiene, digamos, unas trabéculas, tiene fósforo, tiene otros minerales, entonces ya hablaron de alteración de la densidad mineral ósea, alteración de la microarquitectura y alteración de la resistencia. ¿Con qué se puede comparar la densidad del hueso, la resistencia del hueso? ¿Hay algún metal con el que realmente lo hayan podido comparar, con el acero o con algo? Porque realmente el hueso es una estructura que, siendo sana, Sí. tiene una capacidad de resistir no solamente pesos, sino golpes y otro tipo de traumatismo, sin romperse con facilidad. El hueso sano y de la gente joven, porque es inherente, por eso hablábamos, y el doctor muy claramente lo abrió hablando de la población adulta mayor, es muy resistente, ¿sí? Realmente no tendría la comparación con algún metal, que decirle con cromo o algo, pues porque no sé, pero ellos tienen un gran perfil de resistencia y el hueso tiene una membrana, que es la membrana, la cortical, que lo previene de patologías óseas. Y el problema de la osteoporosis, lo que hablábamos, y ahí estábamos a mencionar cuáles son los factores de riesgo, cuál es la población que tiene mayor frecuencia de esta enfermedad, es que predispone a fracturas. Entonces ahí sí le diría yo que el hueso sano, que estaba joven, cuando es un paciente con muchas enfermedades y es un paciente mayor, tiene mayor riesgo de fracturarse. Fracturarse de una forma mínima, o sea, pues si uno se rueda por unas escaleras, probablemente algunos nos vamos a fracturar, pero las caídas que presentan los abuelos o los adultos mayores son caídas que se deslizan de esta misma altura, se deslizó, se quedó dormida en la silla de la sala y se fracturó el fémur, se fracturó la cadera, o la empuja el perro de la casa y al caer mientras iba caminando se fractura el húmero. Entonces son fracturas que tienen un mecanismo de trauma bajo y tiene unos sitios especiales donde uno podría sospechar que la osteoporosis. Entonces la invitación es para todas las personas que tienen adultos mayores, el papá, la mamá, los abuelos y ante todo aquellos que tienen algún factor de riesgo para osteoporosis. Claro. Aquí vamos a poder tener las preguntas, recuerden que este es un programa esencialmente educativo, interactivo. Empiecen a preparar por favor para que podamos ir aclarando las dudas que se vayan presentando a lo largo del programa. Bueno, empezando pues a darle un poquito de orden desde la epidemiología. Perfecto. ¿Con qué frecuencia se presenta la osteoporosis? ¿A quién afecta más? ¿Hombres, mujeres? ¿Cuál es el rango de edad donde efectivamente se hace el diagnóstico más frecuentemente? Ustedes saben que el país muchas veces en la parte médica carece de estadísticas propias, entonces muchas veces nos toca extrapolar las estadísticas de países que tienen bases de datos mucho más estructuradas. Nosotros, es uno de los limitantes, cada EPS tiene su propia base de datos, Salud Total, Sura, 9 EPS, cada hospital tiene, entonces poder conglomerar todo eso es difícil, pero en promedio, con una base, una estadística que hizo la IOF, que es la Fundación Internacional de Osteoporosis, estimó en el año 2012 que en Colombia había aproximadamente 4 millones de personas con alteración ósea. 1,5 millones con osteoporosis, 2,5 millones con baja densidad mineral ósea. Porque antes de llegar a la osteoporosis hay una fase que uno podría identificar de forma temprana y trabajarla mejor. ¿Se denomina cómo? Osteopenia o baja densidad mineral ósea, así como el diabético es prediabético en algún momento, el hipertenso es prehipertenso, el gordito obeso probablemente antes fue con sobrepeso. Los problemas de la calidad ósea tienen una fase antes de llegar a la fase de la osteoporosis, que se llama la baja densidad mineral ósea o la osteopenia. Correcto. ¿Sí? Entonces estamos hablando de 4 millones de personas en Colombia, con un censo de más o menos para esa época estaban en 45 millones, o sea, el 10% más o menos. ¿Quién la padece? Esto es lo más importante, porque usted sabe que a ratos acceder a las pruebas diagnósticas pues tienen que ir al sistema de salud y es más difícil, pero queremos hoy resaltar quién debe consultar y después del programa ir perfecto, claro. y decirle a su médico, doctor, es que vi un programa y nos dijeron que probablemente yo tengo más riesgo de osteoporosis, porque acuerde que el problema no es la osteoporosis, el problema es cuando usted ya llega con la fractura, ¿sí? Y las limitaciones que trae la fractura, que ya la vamos a hablar más adelante. O sea, la osteoporosis es una enfermedad, primero, de mujeres, el 80% de los casos son mujeres. ¿Por qué tiene esa discriminación de género? Por la protección que dan los estrógenos hasta la menopausia. Entonces es una enfermedad de mujeres posmenopáusicas, claro. En especial las que ya han pasado 5 años de la osteoporosis. Porque es importante, porque pronto ahí está una mujer joven con sus ciclos menstruales regulares, de 46 años, y se va a querer hacer exámenes y uno le dice, probablemente usted todavía no, porque no ha llegado a la fase de la menopausia, no han pasado los 5 años posmenopausia, claro. Pero bueno, por el hecho de ser mujer podría establecerse mujeres posmenopáusicas, de raza blanca,
particularmente de raza blanca. blanca. O personas que consumen medicamentos que se asocian a mayor incremento del recambio de la calidad, o sea, la gente que toma esteroides, la gente de esteroides es prednisona, medrol, la gente que tiene cáncer que son hormonodependientes, o sea, ¿cuántas mujeres no tienen cáncer de mama? Las operan y les ponen tamoxifeno, estos medicamentos, como hace un bloqueo completo hormonal, tienen mayor riesgo, y los hombres con cáncer de próstata tienen mayor riesgo. Exactamente. ¿Quién más? Mujeres de bajo peso, Sí. de bajo peso, de talla pequeña, y los que tienen antecedentes familiares en primer grado de haber tenido osteoporosis. O sea, correcto. si su hermana tuvo una fractura por osteoporosis, si su mamá tuvo osteoporosis en primer grado parental, probablemente este es el factor de riesgo. Nos va a tocar hacer un capítulo muy especial para las mujeres con el propósito de hablar de la menopausia. Ya habíamos en otro programa, habíamos mencionado otros riesgos asociados a la menopausia, todos los factores de riesgo cardiovascular. Perfecto. Esto llega y engloba como un mensaje particular que quiere decir, llega la menopausia y deben hacer un compromiso con acompañarse del médico para poder neutralizar estos riesgos que se van viniendo. Bueno, entonces tenemos mujeres de raza blanca, mujeres de talla baja, mujeres delgadas, y adultas mayores. Adultas mayores. Sí, ahí tenemos pues un factor de sí, riesgo importante ligado con estos 80% factores de la población. hormonales. Los hombres realmente que no tengan de pronto esta asociación con consumo de hormonas para la protección contra el cáncer, ¿tienen igualmente este tipo de factores o...? Como les dije, el hombre se ocuparía más o menos un 20%. O sea, de 100 casos, 20 pueden ser hombres, generalmente son adultos mayores. Es correcto. Cuando miramos esos hombres que tienen osteoporosis, debemos de pensar que hay una causa secundaria, porque la osteoporosis tiene una clasificación: osteoporosis primaria posmenopáusica y osteoporosis secundaria. Y cuando uno va y mira a estos hombres, generalmente pueden ser hombres que otras enfermedades crónicas se asocian a osteoporosis: obesos y diabéticos. Perfecto. Obeso, diabético con deficiencia de vitamina D. Y ya causas secundarias, pues que sería de otro tema, por ejemplo, problemas de paratiroides, problemas de testosterona baja. Sería el perfil. Un hombre con osteoporosis, aunque es el 20%, sí lo obliga a uno a ampliar estudios, aunque la enfermedad por sí nos obliga a hacer una serie de estudios complementarios. Y yo lo preguntaba y quería hacer énfasis en eso porque no quería dejar pasar que el hombre también tiene este riesgo y que no quede el mensaje de que es solamente una enfermedad de mujeres, sino que igualmente si se presenta en hombre de pronto prende unas alertas un poquito más complejas. Bueno, ¿cómo se manifiesta la osteoporosis? ¿Qué se siente? Eso sí que es importante, porque realmente digamos la leyenda urbana es que la osteoporosis duele. Realmente la osteoporosis casi nunca da síntomas. Solo duele cuando usted se fractura o cuando tiene fracturas, por ejemplo, vertebrales. ¿Cuántas personas mayores, cuántas mujeres de 83, 84 años con su dolor de espalda y una lumbalgia, si usted se sienta mal tejiendo? Y era que estaba aplastada la vértebra. Cuando uno va y busca que tiene fracturas vertebrales. Entonces, la osteoporosis es un mensaje que es muy claro, doctor. La osteoporosis no da síntomas, excepto si hay fractura, que es dolor. Si a usted le duele otra cosa, que la coyuntura, que amanece rígida y todo, eso no es osteoporosis, eso es una artritis, el que me duele las rodillas cuando camino, eso es una osteoartrosis de rodilla. La osteoporosis generalmente no duele. Entonces, eso es lo importante, porque debutan es con la fractura. Claro, aquí hay un mensaje para los equipos de salud. Sí. La gente pues tiene que ir a buscar consulta, pero el médico tiene que empezar a sospechar. Todos los programas de promoción y prevención tienen que empezar a buscar, por eso hay unos rangos de edad donde se recomienda algún tipo de mediciones. ¿Cuál es ese rango de edad donde se recomienda que el sistema de salud aborde a la mujer o al hombre para buscar osteoporosis? Perfecto, entonces ya vimos que los síntomas no duele cuando hay fractura, ya le va a pasar a la pregunta. Y uno muy importante de pronto es la pérdida de la talla. Si usted ve que se está chiquitando, probablemente es que tenga unas fracturas vertebrales. Entonces ese sería el síntoma, no sentir nada, dolor si tiene unas fracturas, pues sacando la fractura aguda cuando se tropezó, o la pérdida de la talla. ¿Cuál es como la idea de no tamizar o hacer una búsqueda activa? Primero, entrenar al personal de salud. Realmente es algo que es tarea de nosotros porque lo digo inclusive en mi especialización, si llegué a 2, 3 revisiones de tema, fue lo que pudimos hacer y en el pregrado no está estipulado, ya lo hemos ido incluyendo. La revisión de una enfermedad de tan alta frecuencia. De tan alta frecuencia. Entonces, primero es entrenar al equipo de salud para que cuando vaya el personal o uno lo vea, lo comience a detectar. Pero si la gente está interesada en su propia salud, ¿a cómo podría ir al médico del primer nivel y decirle, doctor, me vi por mí, creo que tengo perfil de osteoporosis? Entonces,
mayores de 65 años. Perfecto. La densitometría está avalada, que es el método diagnóstico que ahorita lo podemos mirar, y en la presentación que ustedes tienen van a ver unas fotos que ahí Yo creo que están representan circulando la unas densitometría, imágenes unas que son como de efectivamente muestran. colorcitos, como unos huesos. Está avalada por la Organización Mundial de la Salud para toda mujer mayor de 65 años o todo hombre mayor de 70 años. Solo por edad usted tiene derecho a hacerse, así como le hacen la mamografía, Sí. así como le hacen la citología. Repitamos, toda mujer mayor de... Mayor de 65 años. Sí. Y todo hombre mayor de 70. Exactamente. Y entre 50 y 65, porque les digo que es una enfermedad de posmenopáusica, o sea, pues habrá gente que tenga menopausias más tempranas, fallas ováricas, por lo habitual es que la menopausia está en el orden de los 52, 55. Entre 50 y 65 años, sí tiene factores de riesgo. Exactamente. El antecedente familiar, es que yo soy muy flaquita, es que yo soy de raza blanca, ¿qué más le puedo decir? Es que yo consumo algún tipo de medicamento asociado a esto, usted podría. O 5 años posmenopausia, o sea, si usted a las 53 se le fue la menstruación, usted de los 58 podría estar diciendo, doctor, Háganme eso. necesito evaluar cómo están mis huesos. Clínicamente yo podría sospechar en una persona que esa persona está entrando en osteoporosis, va cogiendo como Sí. una especie Digo, de usted caracterización. ve una mujer de raza blanca, Ojo ojitos con eso. claritos, bajo peso, pueden ser chiquitas como pueden ser mujeres altas, pero con bajo peso, mujeres que son muy... Se van muy- achicando más y la se van columna achicando. puede tener algún tipo de deformidad o... Sí, generalmente comienzan a Encorvarse. A encorvarse. Exactamente. Más sifótica, comienzan a Sifosis. Entonces, miren, la invitación es a eso. Hagamos caso de lo que se va viendo, ¿cierto? Uno muchas veces se acostumbra a ver una persona que va perdiendo como su talla y que se va encorvando de alguna manera y no le paramos bolas. Ahí es donde estamos prendiendo la alerta. Y yo quiero enfatizar en lo siguiente, es un derecho. El sistema de salud cuenta con estos recursos. Por lo tanto, es un derecho que tienen todas las mujeres mayores de 65 y los hombres de 70. Y es un derecho que tienen todos los médicos de solicitar esta prueba, así no esté dentro de ese rango de edad, cuando haya una sospecha suficiente para poder descartar este tipo de Sí, enfermedad. como usted lo dice, doctor Carlos Humberto, es claro, el método diagnóstico Gold Standard está incluido en el plan básico de salud, el antiguo POS, que ahorita Sí. llama plan básico de salud. El examen es una densitometría ósea. ¿Es una radiografía? ¿Qué es? Eso ¿Cómo se puede definir? Una especie de fotografía que lo que hace es mandar unos rayos y mira cómo rebota ese hueso. O sea, si el hueso es fuerte, entonces nos va a devolver la imagen y lo va a hacer de mayor color. Si el hueso es poroso y débil y lleno, digamos, la acuerda que dijimos, alteración de la microarquitectura, hagamos que si Sí. fuera poroso, entonces pasa el rayo y se devuelve menos. Entonces sale más, sí, así acá ¿Y a cuenta qué, como un colador. a qué segmentos corporales se le toma esa imagen? Se le toman, hay 3 sitios establecidos. Uno es columna lumbar y la cadera. Entonces, columna lumbar y cadera. Pero hay gente que, por ejemplo, no es bien hacerlo porque, por decir, tiene una desviación, la señora llega así con una escoliosis, la cadera se elimina. Se le puede tomar la columna se elimina, le puede tomar cadera. Y cuando tenemos esas limitaciones se toma antebrazo. Perfecto. Esos son los 3 sitios. Y es un llamado, inclusive lo había apuntado, porque, por ejemplo, la gente que vive en la zona rural, hay veces se hacen campañas por personales de salud haciendo una cosa que se llama densitometría del talón. Exacto. Yo no puedo decir que eso sea malo, pero eso no está avalado para hacer diagnósticos. Si, por ejemplo, usted vive en Samaná, usted vive en Salamina, y la semana pasada le hicieron una densitometría del talón, ya no recuerdo cómo se llama, eso tiene un nombre especial, y le salió mala, generalmente eso trae un interés comercial y le meten un calcio. Le venden el tarro de Le calcio. venden el tarro de calcio. Puede que lo necesite, pero si esa prueba que usted es la que tiene acceso allá en esa zona rural le salió mala, es la indicación para que le hagamos la prueba que está avalada por las organizaciones internacionales y que su EPS la puede dar. Entonces venimos, hacemos la prueba y si sale alterado hay que pedir otros exámenes de sangre antes de mandar calcio y esas cosas. Importantísimo ese tema porque ahora que toquemos el tratamiento vemos que el tema no es solo calcio. No es solo calcio. Bueno, yo quiero resaltar entonces, recuerden que estamos en Tasti. Tasti está ubicado en Calle Larga, Palermo, en la ciudad de Manizales. Es un sitio de cafés y comidas rápidas, con 2 especialidades, comidas rápidas criollas y comidas rápidas venezolanas. O sea que ahora que estamos apoyando a nuestros hermanos venezolanos, yo creo que es muy válido conocer su cultura culinaria y aquí en Tasti nos la están ofertando. Recordemos nuestros patrocinadores, a Rowell y a Sensa. Y vamos a pasar el video de la Secretaría de Tránsito porque hay una campaña interesantísima para neutralizar la accidentalidad de tránsito y de cuenta nuestra estamos vendiendo la idea de que nuestros adultos mayores no salgan solos a la calle. Todas estas pérdidas de capacidad de reacción y todo lo demás pues han generado una mortalidad importante. Adelante por favor con el video.
Para conductores, respetar los límites de velocidad, utilizar permanentemente el cinturón de seguridad, no utilizar distractores como el celular mientras se está al volante, respetar las cebras peatonales, mantener el vehículo en excelentes condiciones mecánicas, la documentación en orden y por ningún motivo mezclar alcohol con gasolina. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Manizales, más oportunidades. Doctor Edgar, lo invito a que saboreemos el cafecito. ¿Qué café tan rico? Aquí tienen cafés especiales, recuerden que estamos en la zona cafetera. Ahorita hablaremos algo del café y la osteoporosis, pero mientras tanto disfrutémoslo. Salud, doctor Edgar. Bueno, pasemos a hablar un tantico de todos estos factores de riesgo. Ya hemos mencionado algún fenotipo que equivale pues a la connotación natural de la persona que lo predispone, pero hay otros factores de riesgo que no tienen que ver con la herencia, con el antecedente personal, ni con el consumo de medicamentos. Podríamos combinar esto con los factores protectores. ¿Qué no debemos hacer para que nos dé y qué debemos hacer para que no nos dé? Esa pregunta sí que es importante, porque la osteoporosis es una enfermedad del paciente, de la paciente, mujer posmenopáusica, adulto mayor, pero es una enfermedad que nos está pasando cuenta de cobro de cómo fuimos nosotros en nuestra juventud. Entonces hay que explicar a la gente que en el proceso de formación del hueso hay una cosa que se llama pico de masa ósea. Se estima que hasta los 25 o 30 años yo formo mi calidad de hueso. ¿De qué depende? De la dieta y de la actividad física en esa fase. Entonces, fuera del golpe que sufre la mujer con la menopausia, si nosotros extrapolamos, de pronto hoy en día está cambiando, pero mis compañeras, las compañeras suyas cuando estábamos en el colegio, nosotros éramos gamincitos jugando fútbol y sudando, y que estaban las compañeritas sentadas por ahí, hablando y haciendo algún otro juego, entonces ya eran muy sedentarias. Entonces en la época donde debían de formar hueso a los 13, 14, 15, 16, usted ve que las compañeras de uno, pues una que otra jugaba fútbol, era deportista, todas en general no les gustaba mucho hacer actividad física. Fuera de eso, la alimentación es diferente, los hombres comemos de todo, nada nos hace daño, las mujeres son más intolerantes a la lactosa, o hacen restricciones voluntarias, o hacen, dietas. exacto, por la parte estética las mujeres se cuidan más, entonces es un llamado a que nuestra población ahora, infante, adolescente y adulta joven, trate de cambiar a ver si llega con una buena densidad mineralosa, porque no es lo mismo que yo llegue con un hueso hasta aquí y después de la menopausia y la edad lo comienza a comer. ¿Hasta qué edad está uno formando un 30 hueso? años. 30 años. 30 años. Venga, pero entonces la cosa es delicada, porque si estamos hablando de un medio informatizado como el actual, Sí, claro. donde los muchachos están pegados del televisor, pegados del internet, pegados del teléfono, aquí estamos cosechando de pronto una epidemia mayor de osteoporosis. Y se me olvidaba, qué pena con los dermatólogos, la exposición solar. Claro. Porque una parte de la calidad ósea tiene que ver con la exposición solar, porque la exposición solar hace unos procesos con la piel, el hígado y el riñón y permite que a través de un producto que es la vitamina D se absorba más calcio y sea mejor. Hoy en día con todo este temor del cáncer, pues porque está bien fundamentado, Sí. entonces menos ejercicio, más intolerancias, más dietas restrictivas y menos exposición solar. O sea, realmente estamos diseñados para que cuando estemos adultos mayores tengamos... Perfecto. Antes de pasar a esa recomendación de la vitamina D, ¿por qué no recordamos, doctor, cómo es ese proceso sol, piel, vitamina D y lo demás? La exposición solar, entonces, por ejemplo, en este momento yo no estoy diciendo que se vayan a ir a exponerse quemar al sol. Ya la recomendación que hacen los dermatólogos y los grupos que tienen que ver con esta parte de cuidados de la piel es que se haya una exposición temprana al sol. Que es que Manizales no tiene mucho sol, pero hay luz solar. Es que estamos hablando de luz no solar. estamos hablando de calor, No, estamos exacto. hablando de exposición a la luz solar. Se recomienda que sea entre la jornada entre 8 y 45, máximo 9 y media, una exposición de media horita. ¿Cierto? Y en la tarde, En la tarde, después de las 4 de la Después tarde. de las que 3 y después media, de- 4, puede sí. ser más difícil, pero entonces, por ejemplo, el adulto mayor que necesita esa vitamina D, entonces saquémoslo a caminar temprano. perfecto. Y obviamente podemos echarle bloqueador en la cara, porque la cara es donde más lesiones por daño solar crónico hay, pero por favor saquémoslo
manguita con sisa, una por manguita llamarlo, sisa, un y hasta pantaloncito. pantalón Yo corto. sé que es difícil un día, una mañana de frío, pero Entonces, estar tapados todo el día limita la exposición a los rayos solares. limita las personas de solar. Estar usando bloqueadores de alta potencia También. neutraliza la penetración de los rayos solares, entonces todo tiene un justo medio. Entra la luz solar, ¿qué le hace a la piel? Ese proceso de transformación de la vitamina D, ¿qué es? La luz solar entra a la piel, ¿sí? Ahí hay una enzima que desdobla esa exposición solar y va a dar una señal, la 25-hidroxivitamina E, en el hígado. Del hígado pasa a otra enzima que es la alfa-1 hidroxilasa y va al riñón. Y en el riñón hay otra enzima que produce calcitriol, ¿sí? Y ese calcitriol lo que hace es mandarle una señal a todos los receptores: absorba el calcio que se traiga de su dieta. Exactamente. Más o menos eso O sea, es un resumen. Una partecita importante, es por muy más calcio que usted se coma, si el proceso de la vitamina D está bloqueado, va a tener muchas limitaciones para que ese calcio se absorba. Ese calcio se absorbe. O sea que Sí. estamos hablando de ya dos componentes importantes, calcio más sol. Calcio más sol más vitamina D. Más Ustedes ven que vitamina todos D. los suplementos, cuando ahorita hablemos de tratamiento, deben traer vitamina D, y también, por fortuna, en nuestro sistema de salud tenemos cómo medir los niveles de 25-hidroxivitamina D, que está en el Claro. plan obligatorio de salud. Cuando hablábamos de fracturas asintomáticas o que nos estamos achicando en la talla, tenemos las radiografías de columna, que es la Sí. metodología estándar. O sea, gracias a Dios es una enfermedad que tiene unos métodos diagnósticos dentro del plan básico de salud. Exactamente, es aplicarlas. fácil de diagnosticar. Sí, fácil sí, de diagnosticar. Volvamos entonces al tema de qué hacer y qué no hacer. ¿Qué no hacer? Por ejemplo, hay mitos, tendríamos que confirmar si hay algún tipo de alimento, algún tipo de bebida que condicione, que predisponga, o qué comidas se deben consumir para evitarlo. Exacto. Entonces, en cuanto a alimentos propiamente, no hay ninguno relacionado pues que por comer mucho frito me dio osteoporosis. El café, usted lo mencionó ahorita. Recuerde que el café tiene un efecto que puede ser natriurético, y en algún momento altas megadosis de café Natriurético quiere decir que elimina sodio, y también elimina y se lleva calcio, otras cositas arrastradas. pero realmente el café, al consumo habitual de la gente, 3, 5, 7 tazas, no, tendría que ir alguien de 15, 20 tazas en adelante. hay gente que se entonces- toma la greca, no es recomendable. No, porque Pero sí tiene 1, efecto. 2, 3 pocillos en el día, No tiene ningún problema. perfecto. Otra cosa, otro llamado, y desde el punto de vista de la geriatría, es al no consumir muchos de estos protectores gástricos. La gente, yo siempre le digo, y los pacientes a ratos lo asumen como si uno quisiera quitarle una pasta para ahorrarle algo al sistema, pero Sí. ya hay suficiente evidencia, eso es algo reciente, que el consumo crónico de omeprazol, Ojo, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, eso altera la absorción del calcio. los que llamamos inhibidores de la, Los señores de la bomba de protones. potasio. Entonces, yo sé que mucha gente lo toma por indicación médica. Como usted toma 12 pastas, tómese el omeprazol para que no le Claro. vaya a dar gastritis. Eso es culpa de nosotros. Pero probablemente en el momento que hacíamos esa recomendación no había el soporte científico ahora. En los últimos 2-3 años, los inhibidores crónicos de bomba de protones se asocian a osteoporosis, deterioro cognitivo y falla renal. Importantísimo. Entonces, los geriatras, los nefrólogos, muchos estamos... Señora, yo sé que lleva 20 años tomando omeprazol. Claro. Y los médicos sufrimos eso, porque si uno va a quitar esto es la resistencia tremenda, ¿cierto? Entonces, la Se sienten recomendación- incómodos cuando uno les recomienda que no lo consuman Es más. comenzarlo a quitar. Entonces, quite una pastica cada tercer día y mira, a ver, si a usted le da una gastritis la macha o tiene intolerancia, ya no es momento de seguir tomando, es momento de hacer un endoscopio, que lo vea un especialista de la hecho, parte sí, sí, digestiva. Entonces, es un llamado también a quitar eso. Importante. Entonces, a ver, el café no tiene mucha implicación, los inhibidores de bomba sí, y los alimentos, lo que les digo, no hay ningún alimento que empeore, pero sí hay alimentos más ricos en calcio. Exactamente. O sea, la parte de lácteos, Correcto. yogures, quesos, es muy importante toda la parte de proteínas, ¿sí? Y toda la parte de lo que son lentejas, frijoles, eso es rico en calcio. Pero bueno, por estos días cuando estábamos haciendo una dieta con la nutricionista, yo no sabía, porque le digo, si usted tiene osteoporosis, debe ir a un nutricionista para que nos Claro. refuerce cuáles son los alimentos ricos en calcio. Ella me decía, mucha gente está tomando esta leche de soya, esta leche, y eso no tiene casi calcio. Exactamente. O el vehículo no se absorbe tanto. Lo que le digo, como es la gente es tan intolerante a los lácteos, entonces es difícil, pero el llamado es a toda la parte de lácteos, a toda la parte proteica, a toda la parte de estos pepitas, ¿cómo llaman el nombre?
frijol, lenteja. Todas las gramíneas o leguminosas. Leguminosas, todas esas son ricas. Que son altamente ricas en proteína y calcio. Sí. Los cítricos también tienen buena cantidad de calcio. Quiero reforzar algo. Lo primero es que no quede la idea de que es que no pueden volver a tomar omeprazol. No. Un ciclo corto de cualquier inhibidor de la bomba de protones, lansoprazoles, omeprazol, cualquiera de ellos, un ciclo corto está completamente bien indicado. Aquí lo que estamos dejando el mensaje es el consumo permanente, crónico, que nos puede condicionar a la apertura de este riesgo. Hagan su autoevaluación, revisen su fórmula y seguro que junto al losartán, a la levotiroxina, a la torvastatina, hace 10 años toman ustedes omeprazol. Exactamente. Porque probablemente un médico se lo recomendó, sí, por si acaso le iba a dar gastritis que con tanta pasta. Entonces ese consumo crónico, como le dice el doctor, más de 2, 3, 6 meses, se debe reconsiderar. Muchas veces nos toca hacer énfasis es en el modelo de nutrición, porque a veces es que consumimos cosas que nos generan indigestión, lo que llamamos dispepsia, y si reguláramos ese tipo de alimentación mal recomendada, pues podríamos solucionar esos problemas gástricos crónicos. Perfecto. Una pregunta que yo no sé si la tenemos pues como capacidad de responderla. Si recomendamos café descafeinado, ese riesgo de consumo de altos niveles, volúmenes de café, ¿se controlará o no? No sabemos. Yo la dejaría ahí como para que alguien que de pronto sepa nos la resuelva. Controversia. Sí. Pero cuando uno va a revisar los metaanálisis son como el resumen de los estudios. Entonces hay un estudio, que en Perú, que en México, un estudio que más de 5 tazas protege para el corazón, que más de 5 tazas aumenta tal cáncer. Uno ahí mira la evidencia de esos estudios y son estudios que son muy heterogéneos. No generan una conclusión. Que no generan no tienen un patrón científico muy riguroso. Perfecto. Pero realmente cuando uno habla con la gente de riesgo cardiovascular y otras condiciones, tendría que ser un consumo excesivo. Excesivo está estipulado casi como más de 15 tazas al día. Muy bien. Creo que poca gente lo hace. ¿Qué pasa con el ejercicio? Bueno. ¿En favor o en contra? ¿Qué hay? Entonces, como lo mencionamos, la actividad física estimula la fortaleza huesa. ¿El hueso cómo crece? El hueso es muy lindo. Pues por la forma del programa pues no tenemos forma de hacer un video, pero el hueso tiene como un componente que se come el huesito viejo, que se llama el osteoclasto, y él apenas llega y se come el huesito viejo, ¡pum!, prende para que el que lo forma lo haga, que se llama el osteoclasto. Vuelve y siembra. Y eso tiene unos sensores, unas redes dentro del hueso, que su principal estímulo es la actividad física. O sea, que el hueso crece, lo que dijimos, hasta los 30 años, obviamente después sigue fortaleciendo, es por la tracción, el estiramiento, el estrés que someterlo a tensión, a estrés. Que imprime la actividad física. Por eso, otro factor de riesgo. Hay muchos factores, ahorita queremos ver como lo macro, lo grande, para que la gente pues se concientice y haga su autoevaluación. La inmovilidad. Entonces yo tengo una paciente que por alguna condición le dio una enfermedad cerebrovascular y está postradita en cama. Tenga la seguridad que en 6 meses, 8 meses va a ser una osteoporosis acelerada por la inmovilidad. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Qué más le puede decir? El tabaquismo. El otro cigarrillo factor nos de faltaba riesgo. ahí. El Claro tabaquismo aumenta mucho lo que es la parte social. Y por ejemplo, hay otras enfermedades propias. Yo hablaba de unos medicamentos que usan ciertas especialidades porque les toca, la artritis reumatoidea, el lupus por el consumo de esteroide, y los enfermos renales crónicos, moderados a severos. O sea, en las unidades renales es otro sitio de foco y es la osteoporosis más difícil de manejar. El daño del riñón con ese bloqueo del calcitriol, ahí es donde se genera bloquea el calcitriol. Usted sabe que entonces toda esa alteración de no absorber el calcio estimula una hormona que se llama la paratormona. Esa paratormona, ella percibe que no hay calcio, crece más y estimula sacar más calcio y lo saca de los huesitos. Exactamente. O sea, los enfermos renales con tasas menores de 60, o sea, enfermos renales en tasa 3, 4 y 5, tienen un factor de riesgo para osteoporosis, para fracturas, y fuera de eso, son muy difíciles de manejar. Esto sí es un subtipo de pacientes que requieren ahí un manejo especial y muy diferente. ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Hay alguna asociación? Sí, ¿Hay señor. algún riesgo? Sí, señor. El alcohol se asocia con osteoporosis, más el riesgo de caídas en consumo habitual. Este momentico, pues no sabe uno cuál es el mecanismo propio, pero sí hay mayor compromiso. Estamos viendo que una buena calidad de vida, un juicio, sí. sin fumar, sin tomar alcohol, practicando ejercicio, alimentándose bien, es la clave no solamente de la prevención de la osteoporosis, sino de todas las enfermedades crónicas, casi todas prácticamente. Sí. Independiente de que tengamos unos factores de riesgo personales, heredados y lo demás, tener una buena calidad de vida efectivamente protege. Eso es una garantía. Sí, Hagamos un paréntesis aquí. Recuerden que estamos en Tasti. Ya por aquí tenemos visitantes en Tasti. Tasti está ubicado en Manizales, en Palermo,
en calle Larga, la dirección es calle 66, número 23B11. Es un sitio de comidas y café espectacular. De tal manera que aquí lo estamos esperando y de antemano le estamos agradeciendo al propietario de Tasti esta invitación y esta acogida que nos brinda. Pasemos un poquito ya a hablar de un esquema de tratamiento. Yo le voy a poner el mejor ejemplo. Tengo a la abuela viviendo en mi casa o a mi mamá. Perfecto. Tiene 70 años, 75 años. Yo veo que ha perdido masa muscular. Está en una sarcopenia que se llama, está delgada. No hemos hablado de eso. La veo que se está encorvando. Ya mi mamá la veo más pequeñita, encorvadita. Y la veo realmente, así como hemos dicho en el programa, con una característica, con un fenotipo de osteoporosis. ¿Por dónde arranco? Yo soy el hijo, cuido a mi mamá. ¿Qué debo hacer, doctor? Lo que debe hacer en ese momento, porque no nos ha mencionado que se haya caído Nada. o que haya tenido fracturas. Nada, estamos hablando de que ya Pero- tenemos una alerta en la casa porque ya sabemos para dónde va la cosa. Sabemos que tiene un riesgo. ¿Qué hacemos? Pero usted acaba de decir algo importante. Él dijo, está sarcopénica. Sarcopénica es un término médico que usamos que está perdiendo como masa muscular. Entonces, esta paciente probablemente tenga la osteoporosis por el fenotipo que describe, probablemente tenga sarcopenia y tiene un alto riesgo de caídas. Lo primero que debe hacer es ir a su médico de atención primaria y Al médico general. al médico general, Correcto. perfectamente. Al médico general solicitar, tiene 70 años, posmenopáusica, que se haga esta prueba diagnóstica que se llama la osteodensitometría. Creo yo que si ahí el resultado se confirma lo que creemos o sospechamos, ¿sí? El médico general de pronto debe de derivar, esto depende mucho del modelo de atención en salud, a un especialista en osteoporosis, porque lo que le dijimos ahora no es solo calcio y alendronato, que es lo que mucha gente está acostumbrado a que es la osteoporosis. Debe hacerse un estudio en sangre de muchos factores, calcio en sangre, paratormona, 25-hidroxivitamina D, fósforo, función renal. O sea, es un pool de exámenes, no son muy costosos, fosfatasa alcalina, TSH, porque el hipertiroidismo, otro factor que no hemos mencionado. Entonces, yo creo que la ruta de atención es médico general, densitometría, si se confirma la osteoporosis, si él tiene la capacidad, el conocimiento y lo permite su EPS, lo podrá manejar con estas causas secundarias, sino que lo deriva a medicina interna, geriatría, a endocrinología. Algo que quiero mencionar es que la osteoporosis es una enfermedad huérfana. Esas enfermedades que tienen muchos dolientes pero no tienen a nadie, Ajá. se quedan en el aire. Entonces, ¿quién sabe de osteoporosis? Por ejemplo, los ginecólogos que manejan toda la parte Sí, de sí, menopausia sí. saben. Pero generalmente la osteoporosis de gente de personas más jóvenes. Los geriatras, los internistas, los fisiatras, los reumatólogos saben, los endocrinos. Realmente son muchos los especialistas que tienen que ver con esto, pero muchas veces, como somos tantos, confiamos que el de enseguida lo está haciendo. Exactamente. Entonces, no tiene nadie o no tiene un doliente. Entonces estamos hablando de que hay un derecho, reitero, hay un derecho. El Sistema General de Seguridad Social en Colombia, con su Plan Básico de Salud, otorga los beneficios a los usuarios para que se hagan sus exámenes de laboratorio, sus exámenes de imagenología y para que se den los tratamientos correspondientes. Hay algún grado de medicamentos que solamente los pueden solicitar Sí, los los especialistas e inclusive hay unos medicamentos que de pronto pueden ser recomendados bajo unas normas de MIPRES y otro tipo de Sí. trámites que hay que ejecutar. Usted me hacía la pregunta de cómo lo trataría. Entonces, Sí. ya se hizo el diagnóstico, ya se hizo el perfil básico y eso depende del riesgo de fractura, porque hemos dicho que el desenlace más temido es una fractura. Yo le voy a contar un pequeño recuento de Sí. cómo entré yo acá. Yo entré acá, a mí no me gustaba la osteoporosis, lo que le digo, ¿no? Porque es una enfermedad de nadie, en general es gente muy enfermita y no estaba más pendiente de otras enfermedades, el infarto, la falla renal, la diabetes. Fue ver tantos pacientes como en el Hospital de Caldas se atiende tanta población de una EPS que tiene gente mayor, fracturados, y ese sí que le hacen el feo, hospitalizadito, se complica, una alta tasa de mortalidad. Entonces comenzamos a mirar eso con los ortopedistas, hicimos un grupo especial en la parte de fracturas. Y nos daba como mucha tristeza ver que lo que hemos mencionado se había cumplido a cabalidad, o sea, era crónica de una muerte anunciada. Correcto. Llegaba la señora que usted me acaba de decir, su abuelita, su tía abuela de 83 años, y si uno le preguntaba, menopausia a los 50, blanquita, chiquita, baja densidad mineral ósea, fue fumadora, se fracturó para los 65 el radio, nadie le dijo nada, para los 75 se cayó otra vez y se fracturó el húmero, y siempre eran fracturas pues como Pequeñas, por oportunidad. sí, ahí y ya pues. cuando llega uno bien, digámoslo así, bien complejo, para la fractura de los 85 años, ahí sí, ve, la señora tiene osteoporosis. Entonces nos dimos cuenta que faltaba mucho por enseñar para no llegar a esto, ¿cierto? Entonces el tratamiento se basa, en resumen, en ¿cuántos años tiene? O sea, somos mucho más agresivos con los más viejitos porque nos van a fracturar. Y si ha tenido o no ha tenido fractura.
Y hay unas terapias orales básicas para la osteoporosis, digamos, no tan grave, y hay otras que ya son inyectadas para las más graves. Estamos hablando de medicamentos que anteriormente no estaban en el plan obligatorio de salud, ahorita ya están prácticamente todos. Inclusive entra una regulación. Hay un medicamento que forma hueso muy costoso. En mi época, hace 5 o 7 años, costaba $1,5 millones. Ya entró regulación, vale $800,000, lo que usted acaba de decir. Tiene que pasar unos filtros y unas justificaciones, pero hay terapias muy potentes para formar hueso. Hay otros inyectados que son semestrales y hay otros pastas de consumo semanal, mensual y trimestral. Vamos haciendo como así, como un balance. Aquí tenemos el ejercicio, tenemos toda la actividad física cotidiana, que inclusive no solamente sirve para prevenir, sino que si usted encuentra a la persona en osteopenia, en esa fase previa, ya ahí eso puede aportar. Luego pasa a una buena alimentación, con alimentos ricos en calcio, pasa posteriormente a una adecuada exposición solar, observando todas las precauciones para neutralizar los efectos dañinos del sol, exponiéndose en la mañana, temprano, en la tarde, no necesita calor, necesita es luz solar, manguita sisa, un pantalón corto, etcétera, etcétera. Utilizar los bloqueadores en unas zonas específicas, pero no empavonarse todo porque pierde oportunidad. Luego vienen ya los medicamentos. Entonces vamos a empezar con qué tipo de medicamentos, qué es lo que se le ordena habitualmente, unos para vitamina D, otros para... Quiero que nos cuente. Perfecto. Entonces, como dijimos, la ruta de atención era, se hace la prueba, se hace la densitometría y se confirma que tiene osteoporosis. Se deben de hacer siempre, eso es lo que hemos cambiado en los últimos 7, 8 años, que antes era, creo que muchos de los televidentes, ay, tiene osteoporosis, tenga su alendronato y tenga su calcio, sin haber extrapolado unos exámenes de sangre. Entonces, si vemos la vitamina D baja, que ya les dije que se puede tomar en la sangre, se da suplencia de vitamina D. Cuando uno habla con la gente que maneja la parte de osteoporosis, si usted tiene una buena dieta rica en calcio, no necesitaría dar suplementos de calcio. Por lo que les digo, la mayoría de las mujeres o las personas no toleran el calcio, les da epigastralgia, o los lácteos o la dieta no se puede. Entonces uno miraría, si es bueno para tomar calcio y no tiene intolerancia, ir donde alguien experto que le dé una alta carga en calcio y no necesitaría tomar de pronto el calcio. Pero hay pasticas de calcio que vienen recubiertas para que no molesten tanto. Hay unas pastas que vienen recubiertas, vienen con vitamina D. Sí, por ejemplo, usted de los pacientes intermedios, sí tomo lácteos, pero me hace un poquito de daño. Sí toca, si ya está la osteoporosis, dale suplemento de calcio, la dosis recomendada es de 1.200 a 1.500 miligramos. Y todos esos vienen con un poquito de vitamina D, de 200 hasta 800 unidades. Pero si usted tiene deficiencia de vitamina D, tiene que darles mucha más vitamina D. Mucha más. Usted ahorita mencionaba algo. Por ejemplo, detectamos a familiar suya no en osteoporosis, en baja densidad mineral ósea o en osteopenia. Muchas veces esa osteopenia es deficiencia de vitamina D. Usted le da suplencia y ella podría volverse normal o por lo menos quedarse ahí y no progresar en 3, 5 años osteoporosis. ¿Hay alimentos ricos en vitamina D que podamos recomendar? Parte de lácteos, pues realmente la vitamina D tiene que ver con la parte solar y exactamente. Siempre es suplencia. Pero es muy poco lo que... el calcio sí se puede suministrar por dieta en la parte de la alimentación. La vitamina D, se da algunos alimentos, pero son luz solar y pepas. Luz solar y capsulitas de vitamina D. Y lo que decía, y ya dependiendo de eso, ya uno establece el riesgo, donde está mayor compromiso de fractura y escoge la terapia. Hay unos que llaman bifosfonatos, muchos de los televidentes deben estar tomando alendronato, ivandronato, risedronato. Y ya después viene el ácido soledrónico, pues esos medicamentos pueden dar un poquito de intolerancia gástrica, entonces hay uno que se usa anual venoso, está en el plan obligatorio de salud, el alendronato está en el plan obligatorio de salud, y si llegara a punto ya haber acabado el ciclo, tener problemas, contraindicaciones, está el denosumab, que es semestral, y está el teriparatide, que es un inyectado como una insulina, que se usa por 2 años. Correcto. Algo muy importante es que hay una duda de cuando la gente hace procedimientos dentales y los bifosfonatos. De pronto nos preguntan eso y lo hablamos Sí, es muy seguro que nos van a preguntar porque hay una asociación con una fractura, con fracturas y necrosis mandibulares que siempre generan algún tipo de sustico en el uso. Sin embargo, miren, la advertencia es la siguiente: el médico está consciente de todos los riesgos de tener un efecto adverso medicamentoso y por lo tanto va a clasificar el usuario antes de tomar una decisión de formulación. Hay personas para todo, ¿cierto? Finalmente hay unos perfiles de seguridad que obligarían a no utilizar determinado tipo de medicamentos. El calcitriol, ¿en qué cadena de orden aparece ahí en esa formulación? Realmente las guías calcitriol no se usa. No se usa. Exactamente. Es calcio, vitamina D y la terapia específica. Sí queda espacio para ellos en los pacientes renales. Exactamente. Porque es que la capsulita de vitamina D que usted consume
va y estimula todo el proceso que hablábamos, el riñón, para que produzca calcitriol. Pero como el paciente renal no le funciona el riñón, entonces a ellos se les da calcitriol. Es como el subgrupo donde que haría el calcitriol, porque muy buena pregunta, mucha gente está tomando calcio y calcitriol sin necesidad. Calcio solito, y si tiene deficiencia de vitamina D. Hemos insistido en este programa en un término que está acuñado desde hace mucho tiempo, que se llama la inercia terapéutica. Sí. Y es un fenómeno en el que caemos muchos médicos porque precisamente no hacemos el esfuerzo para reevaluar una terapia crónica y mirar a ver si efectivamente en ese momento todavía debe continuar usando lo que por hábito estaba usando desde hace 1, 2, 3, 4, 5 años. Hay muchos medicamentos que se chocan unos con otros, que limitan el efecto, que potencian efectos adversos, y hay medicamentos que ya no se necesitan. Uno de ellos puede ser el calcitriol, cuando la persona no tiene una insuficiencia renal que obligue a su uso. Por aquí tenemos varios saludos. Está con nosotros Claudia Cano, nos dice siempre temas de interés. Santiago García nos pregunta algo que yo creo que no está dentro de nuestra órbita, pero vale la pena mencionarlo, que dice: buenas noches, recomendaciones básicas para lesiones de rodilla. Está Diego Armando Espina, dice: saludos a mis dos profesores, gran abrazo. Y Santiago pues también nos está observando. ¿Tenemos algo que recomendar? Yo creo que podríamos enfocar la respuesta de la rodilla no tanto con las lesiones traumáticas, sino de pronto con esas deformidades de rodilla asociadas a osteoartrosis, que se pueden confundir con osteoporosis. Valdría la pena asociarlo o de alguna manera hacer énfasis, porque pues el viejo también va presentando. Sí. Recuerden que a uno ya le van diciendo rodillón, ¿cierto? Y se le van viendo ahí como menos carnes y más huesitos. Cuando al principio del programa mencionamos que las fracturas por osteoporosis tienen unos sitios específicos. Entonces vamos a hacer un llamado de alerta si alguno o alguna ya tuvo la fractura o la presenta, algún familiar. Eso es un llamado de osteoporosis. Las fracturas por osteoporosis son en el húmero, ¿sí?, en el antebrazo, en la vértebra y todo lo que tiene que ver con la parte de cadera. Entonces, fracturas, por ejemplo, de tibia, de un dedito del pie, probablemente son malos mecanismos de la lesión, ¿cierto? Dedito del pie más que todo son fracturas no por estrés. Parte como de hacer sospechar de osteoporosis. Pero hablábamos, estos adultos mayores generalmente son obesos y la obesidad sí se asocia mucho con osteoartrosis, ¿cierto? Y la obesidad se asocia mucho con sedentarismo, y si usted es sedentario, pues su densidad mineral ósea y su calidad ósea va a ser menor. O sea, no son excluyentes. Probablemente un adulto mayor va a tener osteoporosis, osteoartrosis de rodilla y otras condiciones asociadas, ¿cierto? Entonces, sí, ya la parte de rodilla pues es un capítulo aparte, pero una de las cosas que tenemos que hacer en los adultos mayores que tienen problemas de rodillas, fortalecimiento muscular para con miras de fortalecimiento de cuádriceps, manejo de dolor, estiramiento de isquiotibiales, y fortalecimiento de abdominales altos y bajos, y estiramiento de lumbares. Hay una condición pues muy clásica de la rodilla, y vuelvo y la reitero, es la osteoartrosis, ¿no? Las rodillitas se van deformando, se van arqueando o se van cerrando, haciendo el genu valgum o el genu varu. Se vuelven problemas muy dolorosos, problemas que finalmente pueden terminar en un proceso de reimplante, ¿no?, de colocar una prótesis de rodilla. Eso, porque lo que le digo, como nosotros en el Hospital de Caldas tenemos un grupo pues interdisciplinario de los pacientes con fracturas, realmente aparecemos en la escena tarde, pero bueno, nunca es tarde para... Sí. Lo principal de una fractura es evitar la segunda. Exactamente. Eso es la campaña, se llama Capture the Fracture de la IOF. Sí. Que pues no sería la forma ideal, pero todo el que nos llega fracturado, cuánto lo intervenimos, lo manejamos y evitamos eso. Y ya estamos en un grupo de reemplazos articulares. Sí. Entonces, mucha gente tiene osteoartrosis, le ponen una prótesis de cadera, le ponen una prótesis de rodilla y además tiene osteoporosis. Usted se imagina ese material cuando está haciendo el proceso de consolidación en un hueso viejito. Entonces van simultáneos, realmente las intervenciones de osteoartrosis. Y la osteoporosis puede ser una condición para que la prótesis no pegue. No pegue bien. Sí, exacto. O se luxe o exactamente. Otra condición adicional. Bueno, ya estamos llegando pues al término del programa. Recordemos a nuestros patrocinadores, a la Secretaría de Tránsito, que ya nos van a poner nuevamente el video que nos interesa mucho. Está con nosotros también Rowell y está Sensa, que son nuestros acompañantes habituales. Rodemos el video de la Secretaría de Tránsito en esta campaña de prevención de la accidentalidad de tránsito en todo el país. Para conductores, respetar los límites de velocidad, utilizar permanentemente el cinturón de seguridad, no utilizar distractores como el celular mientras se está al volante, respetar las cebras peatonales, mantener el vehículo en excelentes condiciones mecánicas, la documentación en orden y por ningún motivo mezclar alcohol con gasolina. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Manizales, más oportunidades.
Saludos a unos médicos acompañantes, el doctor Andrés Ramírez y la doctora María Emilia González, que nos están acompañando. Vamos a rematar preguntando una cosa muy interesante, pero antes yo quiero conocer si esto es mito o es realidad. Muchas veces uno atribuye la fractura a una caída, pero también oye decir uno que puede fracturarse antes de caer. Sí. Una tensión muscular en un hueso bien desgastado puede, al dar un paso forzado, puede fracturar o no puede fracturar y luego caer. Sí, sí, eso lo llamamos nosotros fracturas patológicas. Sí, muchos de los pacientes que hemos atendido con fracturas, paciente que hizo un giro, iba subiendo una escalera y sintió un chasquido, o hizo un giro en algún momento y se fractura. Eso es un llamado, generalmente esas, hay algo adicional, lo que hablábamos de la enfermedad renal, hiperpara, o hay veces la fractura es una alerta de una metástasis ósea. Exactamente. El cáncer puede estar ahí, un ¿cierto? tumorcito que invadió allá y que termina debilitando la cortical. Sí. Y la médula. En general, estos pacientes que vemos que les mencionaba, adultos mayores, en los programas de fractura de cadera, en general son por caídas. Sí. Y lo peor de todo es que son unas caídas tan sutiles básicas, y tan básicas que uno dice, pero ¿cómo no caímos en cuenta? Ahí hay una cosa, y es que muchas veces hay una resistencia a que de alguna manera hagamos una especie de rechazo al uso del bastón o de un apoyo, que a veces es importante. Quiero preguntarle una cosa, ¿qué pasa? ¿Cuál es la asociación que hay entre la caída y la mortalidad? Que tenemos de pronto una sensación de que una caída de estas puede terminar siempre mal. ¿Qué hay frente a esto? Sí, como le decía doctor Carlos Humberto, este gusto por la osteoporosis y las fracturas surgió de ver adultos mayores con alta carga de enfermedad y alta carga de complicaciones hospitalarias. Todos los que somos médicos y estamos en cualquier clínica sabemos lo que es tener un paciente acostado y con fractura. Eso es algo esencial, yo creo que es uno de los mensajes ya finales. Hay un refrán que dice que uno nace por la pelvis y se muere por la pelvis. O sea, fractura de cadera aumenta la mortalidad en el adulto mayor. Lo hacen unas estadísticas, lo que le digo, eso depende, estas son las estadísticas internacionales, nosotros no tenemos estadística propia. Después de una fractura, el 30 al 40% vuelve a recuperar su funcionamiento previo. Si caminaba bien, caminaba bien. Si caminaba, 30-40%. O sea que ya estamos hablando que un 60, un 70 quedó más limitado que lo que tenía. Pero estamos hablando en esta época. Pues yo ya estoy bordeando los 30 años de médico. Y cuando eso no existían los argumentos quirúrgicos que en este momento se tienen para poder recuperar a la persona rápido. Antes sencillamente se le ferulizaba, se le traccionaba y se esperaba 1, 2 o hasta 3 meses a que la persona quedara ahí. Usted acaba de mencionar algo muy importante. La fractura de cadera se debe operar, es una urgencia quirúrgica, sin importar la edad, siempre y cuando el paciente camine. Correcto. Si tenemos un adulto que está institucionalizado, con demencia y lo tienen que pasar las auxiliares, los cuidadores al baño, ese no se opera probablemente. Perfecto. Pero el adulto si llevar un caminador más se debe operar, porque muchas veces les van a ver que no lo operamos porque tiene 90 años y que no si importa. el señor caminador se opera. Yo siempre digo que para eso está el anestesiólogo que nos diga si realmente hay un riesgo superlativo o si... Y el acto quirúrgico no es difícil, lo más difícil son las complicaciones de la inmovilidad. Entonces 30 a 40% vuelve a recuperarse como era. Otro 30-40% queda con alguna limitación de alguna actividad básica en su vida que no tenía antes. Y un 20% probablemente no vuelva a caminar o queda con camita, silla. Y se mueren en el hospital, las estadísticas entre el 6 y el 10%. Tiene una mortalidad más alta que el cáncer de mama. Y a un año se muere entre el 30 y el 40%. A un año. Y ahí se castiga a uno, porque hombre, esa fractura se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado. O sea que, familias, aquí el mensaje fundamental es tratemos de garantizar un acceso oportuno, más de carácter preventivo que curativo, para que nuestros adultos mayores, papás, mamás, abuelos, tíos, tías, accedan finalmente a los beneficios de la seguridad social para que les hagan el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Ojo, papás y mamás, con los hijos, el sedentarismo puede estar condicionando a que no alcancemos ese pico de masa ósea alto a los 30 años con la suficiente fortaleza y garantía de que no tengamos una osteoporosis temprana. Hay que poner a los muchachos a jugar, a correr, a volver a sacarlos a la calle, a que hagan de todo. Doctor, ¿qué más agregamos? ¿Qué más agregamos? Sí, eso que no es solo medicamento, no es solo citometría, es una evaluación integral, prueba diagnóstica, pruebas de laboratorio, ciertos fármacos y lo que usted dice, actividad física. Y como les digo, va muy enfocado a la población de mayor riesgo, mayores de 80, mayores de 65,
Y en estos es esencial todo el proceso de rehabilitación. Perfecto. Hay gente, usted lo mencionó, es que mi tía o mi abuelita está como sarcopénica, o sea, menos masa muscular. Entonces, ¿cómo se interviene eso? Con una buena alimentación y con actividad física, Con actividad diseñada para el adulto mayor por personas especializadas en eso. Un plan de reacondicionamiento de marcha, porque es que uno, vea, le da uno ganas y uno como que le da una rabiecita. ¿Cuántas veces ha caído? Este año se ha caído como 10 veces Exactamente. hasta que se fracturó. Y, señora, ¿y qué había hecho? No, pues como que lo vimos normal, porque como está tan viejito, o el médico me dijo que era normal caerse porque es viejito. Y hay que Entonces, corregir todos los eso, obstáculos que estén en la casa. las barreras arquitectónicas. Todas esas cosas que Es son... una evaluación Yo integral. digo, el tapete que está al pie de cama, el tapete que está al pie de la escala son trampas. El baño es un sitio frecuente de Sí. caída y de fractura. O sea que Perfecto. si usted ve que tiene alguna limitación, probablemente debe acompañarse en el baño y más las barreras de las Sin propagandas, mantas pero y hay que todo. ir a Home Center, que allá venden de todo. Allá venden de todo. Doctor Edgar, mejor programa no pudimos haber tenido. A ustedes los invitamos a que por favor lo pongan en sus contactos. Ha sido un muy buen programa. Es un programa que queda en la red y que necesitamos que lo difundan. Aquí vamos a tener parte de lo que siempre hacemos, que es nuestra selfie. Es el recuerdo que dejamos. Muchísimas gracias. A Tasti, al Muchas propietario de gracias, Tasti, muchas gracias. Hasta luego, Deliciosos. muchas gracias. Los invito a que prueben estas marranitas. Perfectas. Comida venezolana y comida criolla colombiana. Estamos en la calle Larga en Palermo. Aquí los esperamos, calle 66, 23B11. A todos ustedes, muchas gracias. Un chao, chao y nos vemos dentro de luego, una semana. gracias. Adiós. Para conductores, respetar los límites de velocidad, utilizar permanentemente el cinturón de seguridad, no utilizar distractores como el celular mientras se está al volante, respetar las cebras peatonales, mantener el vehículo en excelentes condiciones mecánicas, la documentación en orden y por ningún motivo mezclar alcohol con gasolina. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Manizales, más oportunidades.